Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Sigue el goteo de misiles desde Gaza al sur de Israel desde la presentación del acuerdo del siglo. La directora de la CIA visitó en secreto Ramallah al día siguiente de la presentación del plan de paz de Trump. Abatido a tiros el autor del atentado yihadista en Londres con 2 heridos. Revuelo por la entrevista de Rahola donde cuenta el intento de presión de García Margallo sobre Israel por el tema de Cataluña. Estos son los titulares de estas noticias de Radio Sefarad que en la segunda parte ampliaremos con la agenda cultural. Por cuarto día consecutivo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara el martes pasado el plan de paz que los palestinos han rechazado, un nuevo cohete ha sido disparado desde Gaza hacia territorio israelí. Israel ha respondido hasta ahora, como es habitual, con bombardeos de represalia contra objetivos del movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto el enclave desde 2007 y al que responsabiliza de todas las acciones que emanan desde allí. El presidente palestino Mahmoud Abbas aseguró que terminará con todas las relaciones con Estados Unidos e Israel como rechazo al plan y en especial la coordinación en materia de seguridad e inteligencia. No es la primera vez que Abbas anuncia la ruptura de la coordinación con Israel, aunque hasta ahora no la ha aplicado. Este sábado se repitieron también protestas aisladas de palestinos en ciudades de Cisjordania, especialmente junto a los puestos militares israelíes. Bueno, a pesar de lo que habíamos comentado la semana pasada, dijimos habrá que esperar este viernes, igual hay manifestaciones violentas y esto, pues la verdad que la respuesta fue muy simbólica, comedida, digamos, del público palestino. Sí que también hablamos de que el sábado que ya se reunió la Liga Árabe, convocada por Mahmoud Abbas, y que pensábamos que quizás le hicieran frente, pero no, lo apoyaron. En general, la Liga Árabe ha rechazado el plan presentado por Trump, pero aquí también tenemos que entrar en los detalles que se van a complementar ahora con la segunda noticia, cuando Mahmoud Abbas anuncia que va a acabar la coordinación en materia de seguridad e inteligencia con Estados Unidos e Israel. Eso ya no es la primera vez que lo anuncia, y no solamente que no lo ha hecho hasta ahora, sino que todo apunta a que no lo va a hacer. Entre otras cosas, supongo yo, porque él es el más interesado en obtener la reciprocidad de la inteligencia sobre lo que le pasa a él mismo. Es decir, él es objetivo no solamente de los líderes de Hamas, sino también de líderes de su propio partido que ya están bastante hartos de su liderazgo y que creen que con 85 años es hora de que se retire, y están mirando al reloj a ver cuándo sucede de forma natural o no, pero evidentemente Abbas no puede prescindir de las ayudas de la cooperación en inteligencia y seguridad que le pueden brindar tanto Estados Unidos como Israel. Hubo protestas aisladas en ciudades de Jordania, pero como decimos, mucho menores o mucho menos multitudinarias de lo que han sido las protestas ante las decisiones de Estados Unidos, no ya con Donald Trump, sino en todas las administraciones anteriores. Cualquier cosa que tenía que ver con Estados Unidos o que afectara mínimamente o no respondiera al 100% con las peticiones palestinas, eran protestadas de forma mucho más violenta. La directora de la CIA visitó en secreto la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara su plan de paz para resolver el conflicto israelí-palestino, el llamado Acuerdo del Siglo, reuniéndose con altos funcionarios palestinos, pero no con el presidente Abbas, donde se le transmitió la amenaza de la Autoridad Palestina de cortar los lazos de seguridad con Israel y Estados Unidos.
Durante el encuentro se le transmitió que el vínculo entre el aparato de seguridad palestino y la CIA continuará y no se verá dañado. También se señaló que la coordinación de seguridad entre Israel y la autoridad palestina sigue en pie. Fuentes palestinas indicaron que Haspel también se reunió con altos funcionarios israelíes. Mientras tanto, la Liga Árabe rechazó el sábado en El Cairo el plan de paz de Trump e instó a sus miembros a no cooperar con él mismo. Ya, pero es lo que decíamos en la noticia anterior. Se reunió la directora de la CIA, no la recibió el presidente Abbas, pero sí todos los altos funcionarios. Le dijeron, ojo que el presidente Abbas está por anunciar que va a cortar los lazos de seguridad, pero le avisaron, el vínculo entre el aparato de seguridad palestina y la CIA continuará y no se verá dañado. Es decir, no sé qué es lo que va a cortar porque dice que el vínculo va a seguir. Incluso que la coordinación de seguridad entre Israel y la autoridad palestina va a seguir en pie. Con lo cual, lo que vemos es que a Mahmoud Abbas se le va toda la fuerza por la boca y en realidad, pues, a los únicos que les puede vender un discurso de militancia es a la propia Liga Árabe, a nadie más, especialmente no a su pueblo. 2 personas resultaron heridas este domingo en lo que las autoridades británicas califican de incidente de carácter terrorista en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en el que un agresor armado de un machete y al grito de Allahu Akbar fue abatido por agentes armados. El hombre llevaba además un par de garrafas plateadas colgadas del pecho. No se ha revelado la gravedad de los heridos. Sí, a mí me sorprende un poco porque el domingo pues se vio en la mayoría de los programas de noticias de la televisión este atentado, se habló de él, pero luego desapareció un poco de la información, qué es lo que había pasado, aunque estaba bastante claro por las declaraciones de los testigos que esto era un atentado terrorista y que era un atentado del tipo yihadista, es decir, con una motivación islámica radical, porque la persona salió gritando Allahu Akbar mientras agitaba un machete que hería a la gente del lugar. No es un sitio muy céntrico, pero quizás por eso, a eso indicaban por lo menos los analistas, quizás por eso eligió el sitio pensando de que habría menor control policial. Pero resulta que pues había agentes de paisano que lo neutralizaron, es decir, que lo mataron prácticamente enseguida. Como digo, esta noticia se dio y luego desapareció prácticamente. No tuve que rebuscar diciendo, pero ayer dijeron algo de un atentado en Londres. Es más, había otro atentado en algún lugar de Bélgica, pero que no tenía estas características. Y lo que está claro es que este hombre entró al parecer en una ferretería y allí robó el machete y no sé si estas garrafas plateadas que también llevaba colgada del pecho, que sería una especie de cinturón explosivo, chaleco explosivo improvisado en ese momento. Fue reducido, como decimos, le dispararon afortunadamente muy rápido, con lo cual llegó a causar, según las informaciones, unas 2 y otras 3 heridos, que no se sabe muy bien si están graves o no, porque como digo, parece que se ha impuesto una especie de censura, de no hablar demasiado de ese tema. Yo no sé si estaban todavía con los festejos del Brexit o más preocupados del coronavirus, pero el tema es que el terrorismo está vigente y muy presente en todas las capitales europeas, incluso en Londres, que de alguna manera una de las excusas que tenía para el Brexit era desconectarse del continente por sus políticas inmigratorias y que ponían en peligro a la población. Gran revuelo causó una entrevista televisiva a Pilar Rahola en el programa Preguntas Frecuentes en el canal TV3 de Cataluña. En ella relata que José Manuel García Margallo, exministro de Relaciones Exteriores perteneciente al Partido Popular, se vanagloriaba de haber amenazado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
para que jamás declare a Cataluña independiente de España, a lo cual Rahola señaló: el primer ministro de Israel está acostumbrado a amenazas mucho más importantes que la del señor Margallo. Eso de fui allí como un machito y ahora os vamos a joder por el tema catalán, ¿tú crees que eso influye en un israelí? Según Rahola, Margallo tiene una obsesión contra Israel y de hecho ella lo vivió en carne propia cuando en el 2014 quiso viajar a Ecuador por una invitación de la comunidad judía. Llegó a pedirle al embajador de Israel en España para que interviniese y no le permitiera viajar, cosa que no logró. Hubo una presión brutal del Estado español para que Israel fuera uno de los primeros países que se pronunciara en contra de la independencia del 27O, dijo Rahola y aclaró: se mantuvieron en un papel de prudencia extrema porque están acostumbrados a analizar los conflictos en términos geoestratégicos y nunca saben dónde pueden tener un aliado. Bueno, digamos que el tema de José Manuel García Margallo, el ex ministro de Relaciones Exteriores, es un problema que no atañe en este caso al independentismo catalán, sino que ha despertado críticas también en sectores afines al Partido Popular dentro de la comunidad judía, como ha habido hace poco una carta abierta denunciando su antisemitismo flagrante y que aparte él niega de forma rotunda y se escuda diciendo que él es el mayor amigo de los israelíes y de los judíos y de no sé qué, pero la verdad es que allí están los hechos, también están las grabaciones. Yo recuerdo que cuando se celebraban los 20 años, creo que era 25 años de relaciones diplomáticas en el año 2011 entre Israel y España, pues acababa de ser elegido, nombrado, y la gente que lo conocía decía que sí, que era muy afín a Israel. Él dijo: jamás haremos en el gobierno una declaración contra Israel y que esto que el otro. Y si bien está claro que el gobierno del Partido Popular en esos años no fue, digamos, declaradamente hostil contra Israel, sí que tuvo algunos capítulos extrañísimos, como cuando el señor Margallo propuso crear un consulado en Gaza, donde no hay prácticamente, evidentemente, ciudadanos españoles, es decir, un consulado allí, quizás haya 4 o 5 personas que estén casadas con gazatíes, pero eso no justifica poner un consulado justamente en un sitio dominado por un grupo terrorista. Bueno, ahora Pilar Rahola nos cuenta, y yo tiendo a creerle, que esto en realidad lo hizo como una manera, o así él lo cuenta, como una manera para presionar al gobierno israelí para que no apoyara el independentismo catalán. Y bueno, lo que señala Rahola es decir, bueno, estamos hablando de que presionar ¿quién? ¿A Netanyahu le va a presionar García Margallo? ¿Cuál es el problema de Netanyahu? Es la posición del gobierno del PP en esa época. Aparte de que Israel, a pesar de todos los dimes y diretes, nunca hizo una declaración apoyando al independentismo catalán, ni siquiera después del 1 de octubre o el 27 de octubre, que es cuando la proclaman por 15 segundos esta independencia, que luego retoman y dicen que la suspenden, ¿no? Y no olvidemos que prácticamente al mes siguiente estuvo de visita aquí el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y dejó muy claro a todos los presentes que Israel nunca había apoyado la independencia de Cataluña y que no se inventen las cosas, porque Israel con ese tipo de reconocimientos pues va con pies de plomo. Evidentemente hay sitios donde se producen cambios y Israel se posiciona tanto en el mundo árabe como en el mundo anti-israelí, como puede ser en Venezuela. Y también si va a surgir algo en Irán, van a estar siempre con los que pongan en apuros al actual gobierno de los ayatolás. Eso está claro, pero no se va a meter Israel en un tema interno como es el tema español respecto a la independencia o no de Cataluña. Lo que sí queda claro
de la entrevista esta que salió en televisión es que más allá de las posturas del Partido Popular, más allá de las posturas que se tengan en cuanto al proceso de independencia catalán, el señor José Manuel García Margallo ha sido acusado desde muchos ángulos como un antisemita. Y yo creo que ya hay suficientes elementos para creérselo. Llegamos aquí al final de la primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos, háblanos de esta agenda de hoy para empezar semana. Pues empezamos con un tema complicado, porque el Centro Simón Wiesenthal ha escrito una carta, se ha puesto en contacto con el presidente español, con Pedro Sánchez, para protestar por la presencia en el Código Penal. Bueno, se lo contamos, vamos poco a poco. Esta institución pionera en la lucha contra el nazismo y en memoria de las víctimas del Holocausto ha mostrado su indignación al Gobierno de España por una circular de la Fiscalía que ampara a grupos nazis bajo la Ley de Delitos de Odio. El director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, Simon Samuels, ha remitido una carta, como les decíamos, a Pedro Sánchez manifestando su indignación tras conocer esta circular de la Fiscalía que considera a los nazis un colectivo amparado por la legislación de delitos de odio. Cuando dice nazis, se refiere también a neonazis, claro. Según explica en su página web y desde su oficina en París, la carta ha sido remitida justo cuando se cumplían 75 años del aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, exactamente hace una semana, el pasado 27 de enero. Esta polémica circular es la 7/2019 sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. Está publicada el año pasado, como su nombre indica, es del 2019 y señalaba que una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos. Esta interpretación, como todo el mundo puede entender, contradice el verdadero motivo de la legislación de delitos de odio, que es proteger a los colectivos vulnerables, tal y como recogen los organismos internacionales impulsores y defensores de esta figura legal, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE o el propio Consejo de Europa. Es una broma enferma, una bofetada a todos los supervivientes del Holocausto, al igual que la afirmación de que los nazis nunca podrían perdonar a los judíos por obligarlos a construir Auschwitz. Esto es lo que ha dicho Samuels. También ha asegurado Samuels en su carta, pregunta al presidente del gobierno español si considera también un crimen la incitación al odio al ISIS, a ETA o a aquellas ideologías que apoyan el exterminio de lo que consideran razas inferiores. El Centro Simón Wiesenthal insta al presidente del gobierno español a tomar medidas apropiadas contra aquellos que profanaran la memoria y banalizan las atrocidades nazis. Pues estaremos atentos para saber cómo responde, ¿no? el gobierno de España. Sí, por supuesto, nadie quiere, porque hay ejemplos de... hay un documental que está circulando en el que un grupo antifascista se pelea con unos neonazis, entonces los neonazis pues son agredidos y sufren diferentes daños. Nadie quiere que se aplique la violencia en ningún caso, pero desde luego que se ampare a los neonazis bajo esta pauta para interpretar el artículo 510 del Código Penal, que protege precisamente a las personas en riesgo de sufrir agresiones o algún tipo de acción violenta por parte de los neonazis, pues parece desde luego poco apropiado, ¿no? Bueno, pues así es como abríamos la agenda. Ya decimos que intentaremos averiguar más y ahora continuamos. Cambiamos de tema totalmente, Alex, para hablarles de una pintura del famoso pintor judío Mar Chagall, que se ha vendido en una subasta por $130.000. La cantidad tampoco es, no bate ningún récord, sobre todo tratándose de Chagall, pero sí las circunstancias que rodean a este cuadro y esta venta. El comprador de Tel Aviv ha deseado permanecer en el anonimato.
Y la obra de arte, del tamaño de una hoja estándar de papel de oficina, se vendió el pasado sábado, se titula La escalera de Jacob y es una pintura al óleo, perdón, vengo con los neonazis, al óleo, perdón, del famoso de Marc Chagall, que estaba programada para su venta en 1996, pero fue robada días antes de esa subasta. Chun, chun, chun. Fue encontrada en 2015 en la finca de una anciana en Jerusalén después de su muerte. La compañía de seguros Migdal, que pagó el reclamo la reclamación por el robo de 1996, exigió la custodia de la pintura y un tribunal de Tel Aviv falló a su favor en 2015. Migdal puso la obra a la venta para recuperar el dinero que le pagó al dueño anterior de la pintura. Así que ahora está la escalera de Jacob de Marc Chagall, bueno, pues tiene un nuevo dueño, una persona, un amante de la pintura del bielorruso que vive en Tel Aviv. No les podemos y que tiene dar algún más. que otro ahorro, ¿no? Exacto. Para poderse hacer con y buen ella. gusto por el arte. Bueno, y esperemos que alguna pared libre para colgar, Sí. a pesar de que sea pequeño el tamaño. O el deseo de donarlo a un sitio donde podamos disfrutarlo todos, que también puede ser. También es una posibilidad. Muy bien, pues así llegamos al final de la agenda para hablarles de una lectura, ¿no? En el Centro Sefarad de Israel. Sí. Tardes de Vino y Letras es una actividad, es un ciclo que nos proponen desde Centro Sefarad. Y les queremos hablar de la nueva sesión prevista para el miércoles 5 de febrero. Allí se recitarán algunos de los poemas de la obra Ahora Sefarad. Este libro es una iniciativa de Ilia Galán y de la editorial Ars Poética y reúne a 7 poetas que participan de la memoria Sefarad, unos desde su origen, otros desde el compromiso por la memoria compartida. Sefarad así no es solo pasado, Sefarad es un territorio abonado de memorias compartidas que adquieren actualidad en esta selección de 7 poemas de Shlomo Abayou, Moïse Ben Arrosh, la propia Ilia Galán, Margarit Matitiao, Miriam Moscona, Marifé Santiago y Jacobo Sefami. En este caso, Ilia Galán y Marifé Santiago serán las encargadas de dar lectura a algunos de los poemas que contiene este Ahora Sefarad, el miércoles 5 de febrero a las 7 de la tarde. Muy bien, pues gracias Raquel por la agenda, como siempre. Por inventarme la frase pintura de odio. Sí, ¿no? pintura al odio. Concretamente una nueva técnica pictórica que Raquel nos ha acercado aquí a Radio Sefarad. Madre mía, bueno, perdonen. Mañana despedimos. más y mejor. Venga, hasta mañana. Entonces.